And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Fue el mejor momento y el peor momento. La década de los 60 fue de crisis e innovación. El mundo vivió al borde del aniquilamiento nuclear cuando la Guerra Fría empezó a calentarse y las dos superpotencias se confrontaron en puntos clave en el planeta. En el Medio Oriente, las tensiones dieron lugar a la Guerra de los 6 días. Los Estados Unidos enfrentaron la división entre el frente en la batalla y el frente en casa cuando se incendió el fervor de la guerra en Vietnam. El país se topó con la emergencia de un nuevo orden social. Y perdió a algunos de sus líderes más importantes. Pero las insurrecciones en la década también trajeron consigo cambios extraordinarios. Un nuevo grupo inglés llamado los Beatles revolucionó el mundo de la música. Y la carrera espacial entre las superpotencias tuvo como resultado que un hombre caminara sobre la superficie lunar. Fue una sorprendente década de juicios y triunfos. Testigo de la historia, 1960-1969. Abril 12 de 1961, el primer hombre en el espacio. El 12 de abril de 1961 vio las naves espaciales salir de la ciencia ficción y volverse realidad. En esta fecha, la URSS ganó la primera ronda de la carrera espacial. El cosmonauta ruso Yuri Gagarin entró en la historia como el primer hombre en el espacio. Major Gagarin was landing in Moscow, and Mr. K was with Yuri's wife and parents to greet him. What a hero was this young cosmonaut, unknown one day, the next, the most publicized man in the world. In the big heart of the emotional Russian people, the man from space held the place of honor. Los Estados Unidos y Rusia estaban corriendo una carrera hasta la Luna, y los Estados Unidos iban rezagados. Pero 3 semanas después, Estados Unidos tuvo su propio triunfo con el lanzamiento exitoso de un vuelo espacial que llevaba a un hombre. A knight in the silvery armor of the space age, astronaut Alan B. Shepard Jr., 37-year-old Navy commander, on the memorable day when an American takes his first step into space on the road that leads to the moon. El valeroso viaje de 15 minutos de Shepard lo había catapultado a 480 kilómetros sobre la Tierra. Con los esfuerzos de retorno se logró la siguiente meta, poner un vehículo espacial con un pasajero en órbita alrededor de la Tierra. Los siguientes meses, la NASA se preparó realizando lanzamientos de pruebas sin pasajeros, incluyendo varias fallas espectaculares. Tiny monkey named Goliath in its nose cone, the mighty Atlas missile is launched at Cape Canaveral, Florida. The hope is to learn how Goliath fares during a space flight. But suddenly Atlas begins to waver off course, and 30 seconds after takeoff, the range safety officer is forced to destroy it. The test was to take the payload 650 miles into space. Others will follow until spaceflight is made safe for man. A principios de agosto, Rusia siguió su éxito inicial con un segundo vuelo con pasajero. Después de más de 24 horas en órbita, el cosmonauta German Titov regresó para recibir una bienvenida de héroe.
En los Estados Unidos se realizaron más pruebas que resultaron exitosas. Después de que un Mona estuvo en órbita alrededor de la Tierra y fue recuperado a salvo, los funcionarios de la NASA anunciaron que la siguiente nave que fuera lanzada llevaría a un hombre. El astronauta John Glenn fue asignado para hacer el viaje, con Scott Carpenter como suplente. El vuelo de Glenn alrededor de la Tierra sería el siguiente capítulo en la historia iniciada por Yuri Gagarin. Era una aventura que conduciría al hombre a la superficie de la Luna y la exploración espacial en el futuro. Y todo comenzó con Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio el 12 de abril de 1961. Agosto 13 de 1961. El Muro de Berlín. El 13 de agosto de 1961 fue el día en que la Guerra Fría se calentó. Los ciudadanos alemanes se despertaron con el sonido de la construcción del Muro de Berlín. Lo que había sido una ciudad dividida por los políticos, se volvió una ciudad dividida por las piedras. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el país derrotado de Alemania y su capital, Berlín, fueron divididos en dos. La Unión Soviética controlaba el este y las potencias aliadas de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos ocuparon el oeste. La ciudad de Berlín se ubicaba dentro de la Alemania del Este, controlada por los comunistas, con acceso a los aliados a través del territorio en manos de los soviéticos. Desde la época de la guerra, el oeste de Berlín se había vuelto una floreciente metrópolis industrial y era una irritación continua para los rusos. Le mostraba al mundo y a los alemanes orientales, en especial, el contraste entre la forma de vida comunista y capitalista. Incluso peor, Berlín Occidental era la única entrada tras la impenetrable cortina de hierro. Había funcionado por mucho tiempo como una ruta de escape para miles de profesionales e intelectuales del comunismo. Después de la fallida invasión a Bahía de Cochinos, Berlín repentinamente se volvió el escenario central del mundo. El 15 de junio de 1961, el primer ministro soviético Khrushchev hizo pública su intención de firmar un tratado con Alemania Oriental que cortaría el acceso libre a la ciudad y daría por terminados todos los derechos de los aliados en Berlín Occidental. La ciudad se había mantenido relativamente en calma por casi una década, pero con esta declaración, Khrushchev la convirtió en un reguero de pólvora. En las Naciones Unidas, el presidente Kennedy puso en claro la posición de los aliados. There is a dangerous crisis in Berlin, and there is. It is because of threats against the vital interests and the deep commitments of the Western powers and the freedom of West Berlin. We cannot yield these interests. We cannot fail these commitments. We cannot surrender the freedom of these people, for whom we are responsible. El 13 de agosto, Rusia cumplió sus amenazas y cerró la frontera entre Berlín Oriental y Occidental. Días después se erigió el muro. Kennedy respondió llevando 1.500 refuerzos aliados a Berlín Occidental, pero mantuvo el diálogo diplomático. El 26 de octubre, Berlín Oriental se negó a permitir la entrada a civiles norteamericanos, provocando un enfrentamiento de tanques norteamericanos y rusos en el muro. En este punto, los líderes de la OTAN decidieron enviar una clara advertencia propia. Bad weather grew steadily worse in Bavaria near the end of the 7-day NATO exercises. Among VIPs watching was Federal German Defense Minister Strauss. Helicopters demonstrated how 200 infantry could be transported in a matter of minutes to a threatened point. 60,000 American, French, and West German troops took part. 15,000 tanks and armored vehicles helped to make the operations the biggest of the kind NATO has ever staged. El 7 de noviembre, las negociaciones diplomáticas y el sentido común finalmente se hicieron cargo. Una vez detenidas las fugas de refugiados al occidente y habiendo enfrentado el holocausto nuclear, Khrushchev anunció que propondría el arreglo de la cuestión de Berlín. Una situación que muchos temían que podría iniciar la Tercera Guerra Mundial había sido revertida. Pero el problema de Berlín prosiguió casi 30 años. Con las reformas de la Unión Soviética, el dominio comunista en Europa Oriental empezó a decaer. El 9 de noviembre de 1989 se abrieron por primera vez desde 1961 los puntos para cruzar la frontera entre Berlín Oriental y Occidental.
Semanas después se demolió el muro, destruyendo para siempre un símbolo de un mundo dividido. Agosto 5 de 1962. Muere Marilyn Monroe. El 5 de agosto de 1962, el mundo entero estaba de luto por la pérdida de uno de los principales íconos del siglo XX. Marilyn Monroe moría a los 36 años de edad. La vivaz actriz, reconocida mundialmente por su atractivo sexual en las películas, inició su vida como hija no deseada llamada Norma Jean Baker y llegó al estrellato internacional como pocos lo han logrado. Incluso en la actualidad sigue siendo una gran diosa cinematográfica de Hollywood. Pero el sensual personaje medio tonto que creó era solo para el beneficio del público. Aunque mostraba una imagen descuidada para sus fanáticos, en la vida privada sufría de graves problemas emocionales. Sus matrimonios de fábula con el beisbolista Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller terminaron en divorcio. Aunque su vida terminó de forma trágica, el mundo aún recuerda con calidez a la siempre encantadora Marilyn Monroe. Octubre 22 de 1962. La crisis de los misiles. ...22 de octubre de 1962... Durante una larga semana en otoño... el mundo estuvo más cerca que nunca de entrar en una guerra nuclear. Empezó el conflicto conocido como la crisis cubana de los misiles... cuando los Estados Unidos descubrió la presencia de bases de misiles soviéticos en Cuba. The evidence is incontrovertible. Aerial cameras in American military reconnaissance planes made remarkable photographs, such as this one of a medium-range ballistic missile base, which documents the Soviet offensive buildup in Cuba. The Defense Department says there are 8 to 10 missile bases in Cuba. La amenaza de que Cuba estuviera nuclearmente armada fue rápidamente reconocida. Los miembros del gabinete, líderes militares y el Congreso fueron convocados a una reunión con el presidente John F. Kennedy. Las bases nucleares secretas cubanas no eran la única preocupación. Se había informado que el dictador Fidel Castro quería la base naval norteamericana de Guantánamo. Temiendo el ataque, los familiares del personal de las Fuerzas Armadas de la base fueron retirados. Acudieron 2,000 marinos como refuerzo. En un discurso televisado el 22 de octubre, el presidente Kennedy avisó que las bases de los misiles ofrecían una capacidad nuclear contra el hemisferio occidental y explicó su plan para un bloqueo naval. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Kennedy advirtió que todos los barcos que se dirigieran a Cuba serían detenidos e inspeccionados. Los que llevaran armas defensivas como parte de su carga serían regresados por la fuerza de ser necesario. A pesar de la advertencia, Khrushchev ordenó a su naval que siguiera su curso. El mundo observaba con ansiedad cómo seguía la muestra de poderío hacia un desastre nuclear total. Los Estados Unidos retenía el aliento mientras el presidente reiteraba lo que estaba en juego. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Mientras los barcos soviéticos con sus misiles nucleares avanzaban a toda máquina hacia el bloqueo naval de los Estados Unidos, el mundo temía la confrontación mortal. En Washington, el equipo de Kennedy trabajaba las 24 horas en un esfuerzo para evitar una guerra inevitablemente devastadora. Debido a la terrible naturaleza del enfrentamiento, el presidente solicitó una reunión de emergencia en las Naciones Unidas. Seeks to mediate the U.S.-Soviet crisis. While the U.S. agrees to talks, it stands firm for the removal of the offensive weapons. The Soviet representative, Valerian A. Zorin, announces he will veto a draft of a resolution introduced by the U.S. calling for the removal of the weapons. In Washington, the Organization of American States lines up almost unanimously behind President Kennedy's call for the blockade. This extraordinary session demonstrates the greatest Western Hemisphere solidarity since World War II. Temiendo que Khrushchev pudiera ceder debido a la creciente presión internacional y abandonar Cuba, Fidel Castro movilizó miles de soldados cubanos.
Mientras Castro luchaba por mantener sus nuevos misiles, Khrushchev inexplicablemente se plegó a la inamovible actitud de Kennedy. A último momento, el presidente recibió la noticia de que el primer ministro soviético acordaba todas sus demandas. Los barcos soviéticos dieron la vuelta. La crisis terminó igual de rápido que se inició. El líder soviético había puesto a prueba a su joven contraparte y se dio cuenta que Kennedy no se retractaría. En una lucha de voluntades se habían enfrentado las dos superpotencias y al final, la Unión Soviética había parpadeado primero. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere. And we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. Washington y el resto del mundo siempre recordarán que respiraron con más tranquilidad el último domingo de octubre de 1962. Noviembre 22 de 1963. John F. Kennedy es asesinado. 22 de noviembre de 1963. Una fecha en que el mundo recordará como el día en que asesinaron al presidente John F. Kennedy. El presidente y su esposa Jacqueline habían viajado a Dallas en una visita política para lograr apoyo para el Partido Demócrata. Fueron acompañados por el vicepresidente Lyndon Johnson y el gobernador de Texas, John Connally. El convoy avanzaba por las calles de Dallas mientras el presidente se dirigía a un discurso. La gente junto al camino saludaba al presidente y a la primera dama. En el momento en que los coches pasaron junto al Daily Plaza, se escucharon disparos. Confusion is indescribable. Both the president and Governor Connally are hit. While they are rushed to hospitals, swarms of police and FBI men search for the assassin. En el hospital, los doctores hicieron un gran esfuerzo por salvar la vida del presidente, pero las heridas eran demasiado severas. Una nación sorprendida hacía duelo mientras se daba la noticia. The police now have the murder gun. On it, they say, a palm print of the man under arrest. He is 24-year-old Lee Harvey Oswald. 4 years ago, he defected to Russia, worked there, and married a Russian. El cuerpo de Kennedy fue puesto en Fuerza Aérea 1 para el viaje de regreso a Washington. En el mismo avión, el presidente Johnson hizo los votos del cargo. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy and her family bear. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God. Cualquier oportunidad de saber más acerca de Oswald respecto al asesinato del presidente terminó 2 días después. Cuando era llevado ante la corte, Oswald fue asesinado por un gángster menor, Jack Ruby, silenciando para siempre al hombre que podría saber la verdad acerca de la muerte de Kennedy. En una solemne procesión en Washington, el ataúd de Kennedy fue llevado de la Casa Blanca hasta la rotonda del Capitolio. Un caballo sin jinete simbolizaba la pérdida de la cabeza del Ejecutivo de los Estados Unidos. El presidente fue velado mientras miles pasaban a dar sus últimos homenajes a su líder caído. El lunes 25 de noviembre, decenas de miles vieron la procesión funeral que llevó el cuerpo del presidente al Cementerio Nacional de Arlington. Los líderes de todo el mundo asistieron al servicio y estuvieron de luto mientras se enterraba a Kennedy. Jacqueline Kennedy encendió una llama que sería un recuerdo eterno de su fallecido marido. Aunque su muerte haya conmovido a la nación, la vida de John F. Kennedy sigue inspirando a generaciones de norteamericanos.
Febrero 7 de 1964. Beatlemanía. ...7 de febrero de 1964... un avión descendió en el aeropuerto Kennedy de la ciudad de Nueva York... y los Estados Unidos no volverían a ser los mismos. Llegaban los Beatles. John, Paul, George y Ringo... fueron recibidos con los gritos de miles de jóvenes fanáticas... que fueron a darles la bienvenida. Este era el inicio de la Beatlemanía. Los Beatles introdujeron nuevos elementos melódicos y armónicos al rock and roll... en un estilo completamente original. Pero nadie estaba preparado para la recepción que tuvieron en febrero de 1964. Habían estado en la lista de popularidad inglesa 2 años antes con la canción Love Me Do. Su representante, Brian Epstein, rápidamente limpió el acto de los Fabulosos 4 al reemplazar su dura imagen a lo James Dean con trajes y corbatas que hicieran juego. Los sorprendentes cortes de cabello de los Beatles eran una parodia del aspecto de los niños de escuela británicos de buena familia. En una conferencia de prensa después del vuelo, el cabello de los Beatles recibió casi tanta atención como ellos mismos. How many are bold that you have to wear those things? All of us. I'm bold. Oh, we're all bold. Don't tell anyone, please. I'm deaf and dumb, too. Aren't you afraid of what the American Barbers Association is going to think of you? Well, we've grown quicker than the English ones. We'll have to go in. Su aparición en el espectáculo de Ed Sullivan 2 días después los volvió íconos instantáneos en los Estados Unidos. En 1964, los Beatles tenían 5 éxitos simultáneos en los 10 primeros lugares de la lista de popularidad. Los Beatles y su música conquistaron el mundo. Su gira mundial los volvió figuras internacionales, y si su alineación no resulta familiar es debido a que el baterista Jimmy Nicol fue incluido en la gira de Australia, mientras Ringo se recuperaba de una amigdalectomía. Have you been practicing up your Australian accents? No, Colin, not at all. Are you individually millionaires yet? No, that's another lousy room. I wish it were. Brian Epstein a millionaire. No, even he's not one, poor fellow. Where does all the money go? Well, a lot of it goes to Her Majesty. She's a millionaire. Los Beatles sería el primero de muchos nuevos grupos que serían apodados la invasión británica. Los Animals, Dave Clark 5 y los Rolling Stones serían parte de lo que los Beatles iniciaron, una nueva cultura de los jóvenes. Su éxito tuvo un efecto más allá de los jóvenes que compraban discos. Empezaron a influir sobre la generación completa. Su vestimenta, pelo e incluso su estilo de vida afectó a los jóvenes del mundo. What about the Beatles styles, all these wigs, suits and things? Are they catching on over? Yeah, they're selling 15 million a day. La influencia de los Beatles se extendería más allá de la moda y la música. Su apoyo al movimiento contra la guerra de Vietnam a fines de los 60 electrificó la causa. También inspiraron a una generación de admiradores para que pensaran por sí mismos y se amaran los unos a los otros. La Beatlemanía podría haberse desvanecido con la moda de los 60, pero el efecto que el grupo tuvo en la música popular y en una generación completa aún se siente en la actualidad. Junio 5 de 1967, la Guerra de los 6 días. El 5 de junio de 1967 se sacudió la precaria paz en el Medio Oriente. Las hostilidades que se daban entre Israel y sus vecinos árabes habían sido vigiladas por los observadores de las Naciones Unidas. Cuando esas tropas fueron retiradas con la ayuda de Nasser, las tensiones se volvieron una guerra. Temiendo el ataque de los países árabes en sus fronteras, Israel lanzó un golpe preventivo en Siria, Egipto y Jordania. Las fuerzas israelíes dirigidas por el general Moshe Dayan atacaron a los árabes en el desierto del Sinaí, la franja de Gaza, Jordania, Siria y Jerusalén mismo. Las tropas israelíes avanzaron hacia el canal de Suez derrotando al ejército egipcio que era mayor. Más al norte de Jordania, los paracaidistas israelíes capturaron el centro de Jerusalén después de un enfrentamiento mano a mano con las tropas jordanas, y en Siria, las fuerzas de Israel avanzaron hasta los altos del Golán. Debido a que los árabes buscaron el apoyo de la Unión Soviética, la mayor parte del mundo occidental apoyó a Israel. Las Naciones Unidas pasaron una resolución de cese al fuego y el presidente Johnson hizo un llamado por la paz. For the people of the Middle East, the path to hope does not lie in threats to end the life of any nation. Such threats have become a burden to the peace, not only of that region,
but a burden to the peace of the entire world. A pesar de la resolución de las Naciones Unidas, Israel siguió en la batalla. En los 3 primeros días al menos hubo 100.000 bajas. A pesar de que ambos lados iniciaron con fuerzas aéreas similares, los israelíes vencieron a la Fuerza Aérea Egipcia en las primeras etapas de la campaña, con ataques al amanecer en los campos aéreos. El control subsecuente del aire en manos de Israel facilitó su rápido éxito en la campaña en tierra. 4 días después del inicio de la ofensiva, después de un desesperado contraataque en que los restos del ejército egipcio quedaron atrapados tras las líneas israelíes, Egipto admitió la derrota y aceptó la resolución del cese al fuego de las Naciones Unidas. El presidente Nasser renunció. Solo 6 días después, Israel había ganado todos sus objetivos y anunció que aceptaría la resolución de las Naciones Unidas. Cuando el último general árabe se rindió, Israel detentaba un territorio muchas veces mayor a su propio tamaño. Cuando la guerra terminó, las fuerzas israelíes ocuparon toda la península del Sinaí. Los árabes habían perdido la antigua ciudad de Jerusalén, la Franja de Gaza, la Ribera Occidental y el Golán. General Dayan, Israeli defense minister, is just about the most renowned soldier in the world just now. He planned and mounted at precisely the right moment what is destined to be regarded as a classic military campaign. A pesar de que la guerra de los 6 días terminó rápidamente, fue una marca en la compleja historia árabe-israelí. La sorprendente victoria de Israel notificó al mundo árabe que aquel país y su ejército eran una fuerza a ser considerada en el Medio Oriente. Las tensiones subyacentes surgieron en otra guerra a gran escala en 1973. 6 años después, el enfrentamiento político se desarmó cuando los líderes egipcios e israelíes firmaron un tratado histórico. El proceso fue ampliado en 1993, cuando Israel hizo arreglos con los palestinos. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough. Los líderes de ambos pueblos pedían un fin a la violencia y la paz empezó a surgir en una tierra de problemas. Enero 31 de 1968. La ofensiva del Tet. Nearly everyone in South Vietnam feels that some kind of communist offensive is on the way. It might even come this week in the season of Tet, the South Vietnamese New Year. El 31 de enero de 1968 marcó el inicio del fin de la Guerra de Vietnam. Las guerrillas comunistas rompieron la tregua del Año Nuevo Lunar al lanzar una ofensiva masiva en todo Vietnam del Sur. La campaña inició durante Tet con una serie de más de 100 ataques coordinados dirigidos a las tropas norteamericanas y subvietnamitas. Vietnam. United States helicopter gunships backed up ground forces in a strong assault on a Viet Cong position only 3 miles from Saigon's Tan Son Nhut Air Base. U.S. and South Vietnamese forces headquarters are located on the airfield's perimeter. The communists had showered the HQ and surrounding area with rockets and mortar bombs. Troops followed up the advantage gained by the air support to knock out the VC. En 24 horas, las fuerzas comunistas atacaron prácticamente todas las ciudades principales del país, incluyendo Saigón. Lo que había sido una guerra de guerrillas principalmente en la jungla, de repente sucedió en el país entero y tuvo como resultado victorias importantes para el Viet Cong. La ofensiva del Tet resultaría el punto crucial en la guerra. La capacidad comunista de realizar tal ofensiva masiva sorprendió a los Estados Unidos. La gente empezó a dudar de la capacidad militar para ganar la guerra. Sin el apoyo público, el presidente Johnson sabía que la guerra no podía ser ganada en el campo de batalla. En respuesta al ataque, el presidente envió inicialmente a Vietnam una tropa adicional de combate de 10.000 elementos. No obstante, a fines de marzo, ordenó una restricción en el bombardeo a Vietnam del Norte, abriendo las puertas a las pláticas de paz con Hanoi. El 13 de mayo, los representantes de los Estados Unidos y Vietnam del Norte convinieron en París a iniciar las negociaciones. Las pláticas durarían casi 5 años antes de alcanzar un acuerdo final en 1973. Incluso así,
Los acuerdos de París no llevarían la paz a Indochina, solo un breve respiro antes de la lucha final. La mañana del 30 de abril de 1975, más de 2 años después de que el Tratado de Paz fuera firmado, las fuerzas comunistas empezaron a tomar Saigón y las últimas tropas norteamericanas salieron finalmente de Vietnam. Abril 4 de 1968. Martin Luther King Jr. es asesinado. La mañana del 4 de abril de 1968, se escucharon disparos en un pequeño hotel en Memphis. Uno de los grandes líderes de los Estados Unidos yacía muerto. America, where the death of another man, Dr. Martin Luther King, has left the sane world stunned and in mourning. Dr. King preached nonviolence. The demonstrations he led, like this one in Washington, were examples of orderly but powerful pleas for the equality and integration of American Negroes. But Dr. King was shot down by an assassin in Memphis, butchered by someone who did not understand the meaning of peace, as did the great Negro leader. El asesinato del Dr. King desoló al movimiento de derechos civiles en el momento en que estaba dando los mayores pasos. El mensaje de no violencia del Dr. King fue desoído después de su muerte. Hubo levantamientos en varias ciudades de los Estados Unidos, dejando un saldo de 45 muertos, cientos de heridos y más de 20,000 bajo arresto. Los líderes de derechos civiles pedían se mantuviera la calma. Pedían a la gente que recordara el mensaje del Dr. King solo 5 años antes en Washington. El Dr. King hablaba de la sociedad que él soñaba. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. El discurso del Dr. King fue escuchado en todo el mundo y este respondió. En 1964 viajó a Suecia para recibir el Premio Nobel de la Paz. King era el premio Nobel más joven a los 35 años y llevó su mensaje a otros países europeos a través de conferencias. A long, long way to go, but I think the important thing is that we are making progress. King tenía razón, aún había un largo camino. La segregación y la discriminación racial aún hoy son un problema en los Estados Unidos. Los gobiernos locales incluso utilizaban a la policía local para mantener el status quo. En un esfuerzo por combatir esto, las organizaciones de derechos humanos empezaron a enviar a los estudiantes de los colegios del norte, tanto blancos como negros, a las ciudades sureñas para trabajar en pos de la justicia e igualdad. Con el tiempo, el sentimiento cambió y los norteamericanos solicitaron terminar con la injusticia y discriminación racial. En 1964, el Congreso aceptó la legislación sobre derechos civiles más importante desde la Reconstrucción. El presidente Kennedy hizo el borrador, pero fue Lyndon Johnson, su sucesor, quien reunió los votos para su aprobación. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice in our beloved country. La nueva ley prohibía la discriminación racial en el empleo, edificios públicos, sindicatos y docenas de otras situaciones, volviendo esto un delito federal. Johnson entregó plumas como recuerdo de la ocasión histórica. Uno de los destinatarios fue el Dr. Martin Luther King Jr., cuyos esfuerzos ayudaron a que este mandato federal de justicia se hiciera realidad. El Dr. King ayudó a cambiar el destino de una nación. Aunque una de las más poderosas voces en los Estados Unidos fue acallada el 4 de abril de 1968, el sueño de justicia e igualdad de Dr. King no podía morir con un balazo. Junio 5 de 1968. Robert Kennedy es asesinado.
A temprana hora de la mañana del 5 de junio de 1968, el senador por Nueva York y candidato presidencial Robert Kennedy recibió un disparo y resultó herido de muerte al salir de una reunión en el Hotel Ambassador en Los Ángeles. La terrible y trágica ironía de ver otro Kennedy famoso asesinado solo 5 años antes había sucedido con el presidente John Kennedy causó el luto en los Estados Unidos. Junto con el asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. unos meses atrás, la muerte de Robert Kennedy parecía simbolizar la violencia y el caos político de los turbulentos años 60. Robert Francis Kennedy nació el 20 de noviembre de 1925 en Brookline, Massachusetts. Su padre, Joseph P. Kennedy, era un empresario millonario que también había trabajado en el gobierno. Joseph Kennedy transmitió a sus 9 hijos una intensa naturaleza competitiva y el deseo del éxito. A los 27 años, Robert, o Bobby, como lo llamaban sus amigos, entró en el mundo político y logró ganar la campaña por senador para su hermano mayor, John Kennedy, en 1952. Poco después, en Washington, D.C., Bobby trabajó como consejero legal en varios comités del Senado. En 1960, a los 34 años, manejó con éxito la campaña presidencial de John Kennedy contra el republicano Richard Nixon. El nuevo presidente pronto nombró a Bobby Procurador General de los Estados Unidos, el más joven de la historia. Como el asesor más cercano al presidente, Robert Kennedy tuvo un papel clave en muchas crisis importantes. El 14 de octubre de 1962, los aviones espía norteamericanos fotografiaron las bases para misiles soviéticos en Cuba. Estas bases tenían la capacidad de lanzar los misiles nucleares a gran parte de los Estados Unidos. El presidente Kennedy rápidamente formó un equipo de respuesta crítica, conocido posteriormente como Comité Ejecutivo o EXCOM, para reunirse en secreto y discutir las opciones de los Estados Unidos frente a esta agresión soviética. Robert Kennedy condujo muchas de las deliberaciones cruciales del comité. El procurador ayudó a convencer al presidente del bloqueo en lugar de montar un ataque aéreo e invasión a gran escala. La decisión crucial de no utilizar la fuerza permitió que los soviéticos pudieran dar marcha atrás de forma honorable y ayudó a prevenir una guerra nuclear a gran escala entre las dos superpotencias. En los asuntos domésticos, el Departamento de Justicia, bajo la enérgica dirección de Kennedy, hizo que se cumplieran las leyes para proteger los derechos humanos de los afro-norteamericanos. Kennedy envió soldados y fiscales norteamericanos a Mississippi en 1962 para hacer obedecer una orden de la Corte que permitió al primer afro-norteamericano, James Meredith, asistir a la Universidad de Mississippi. El 22 de noviembre de 1963, el curso de la vida de Robert Kennedy cambió para siempre, al igual que la historia de los Estados Unidos, cuando el presidente John Kennedy era asesinado en Dallas. Bobby se sentía emocionalmente abatido por la muerte de su hermano, aunque en un año había renunciado a su cargo en el gabinete y armaba su campaña para volverse senador por Nueva York. Los siguientes 3 años y medio, el senador Robert Kennedy se volvió una voz liberal líder en su partido, enfocándose particularmente en temas como la pobreza y la decadencia urbana. Después de pensarlo detenidamente, Bobby anunció su candidatura para la presidencia el 16 de marzo de 1968. This is a generous and compassionate country. That's what I want this country to stand for. Not violence, not lawlessness, not disorder, but compassion and love and peace. That's what this country should stand for, and that's what I intend to do. Después de ganar las elecciones primarias en California el 4 de junio, Kennedy parecía ser el ganador de la nominación presidencial demócrata. Pero cuando Bobby salía de la celebración de la victoria en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, fue mortalmente herido por un irritado inmigrante palestino llamado Shirhan Bishara Shirhan. Una nación sorprendida y adolorida honró a Kennedy y su compromiso con los Estados Unidos. Bobby fue enterrado junto a su hermano, el presidente John Kennedy, en el Cementerio Nacional de Arlington. Robert Kennedy fue un líder dinámico que ayudó a dar curso a la historia norteamericana. Quizá la mayor tragedia de su asesinato radica en el sentimiento de promesa incumplida. ¿Qué podría haber logrado este hombre visionario si hubiera seguido vivo? I don't think we have to accept the idea that the stain of bloodshed is going to be ever across our country.
Jefferson once said about the United States, we were the last best hope of mankind. That's what I want the United States to be. This is a generous and compassionate country. That's what I want this country to stand for. Agosto 21 de 1968. Los soviéticos invaden Checoslovaquia. Al amanecer del 21 de agosto de 1968, 1000 tanques soviéticos entraron al centro de Praga para aplastar las reformas liberales que prometían esperanza, libertad y un nuevo estilo de gobierno al pueblo de Checoslovaquia. El problema entre la URSS y este país satélite se había estado dando hacía varios meses. Alexander Dubček, el nuevo líder checo, estaba intentando distanciar su país de la política stalinista de línea dura de la Unión Soviética y los otros países del Pacto de Varsovia. Empezó a reducir el control a la prensa e incluso inició reformas democráticas. Moscú y el resto del bloque comunista se oponían de forma vehemente a cualquier reforma liberal y utilizaron todos los medios posibles para forzar a los checos a que regresaran al camino. Después de meses de maniobras políticas y amenazas, las tropas rusas empezaron a pasar la frontera. Moscú solicitaba una última reunión. Would the Russians accept the Czech break from the Kremlin line? They talked and talked. Behind locked doors, the reformist Czechs struggled to convince the Kremlin hierarchy of their loyalty, despite their wish for freedom. After 4 days, it was over. The Russians emerged, followed by the Czechs. Party chief Alexander Dubček and his colleagues were in good spirits. The nation saw hope in their smiles. Pero el deseo de libertad del pueblo no sería satisfecho. La mañana del 21 de agosto, las amenazas se volvieron realidad cuando los tanques y tropas soviéticos descendieron sobre Checoslovaquia. The citizens of Prague knew the full meaning of occupation by force. The Russians, while supposedly their allies, were not wanted. The fighting spirit of many Czechs was aroused. They retaliated against overwhelming power. But it showed the free world, and Russia too, that their desire to shape their own destiny was stronger even than the heaviest tank or the biggest gun. The Czechs didn't take their bondage lightly. They fought, they disobeyed curfew regulations, they held strikes, and more passively, they did their damnedest not to cooperate with those who had come from outside to regulate their way of life. In the midst of their troubles was the added concern for their leaders, Dubček, Svoboda, and others who had disappeared. However, it was learned they were in Moscow, having talks with the Kremlin bosses. They talked, and the world wondered. Eventualmente, Dubček entendió la inutilidad de luchar contra un poder militar superior y se sometió a los soviéticos. Aunque siguieron las protestas y resistencia en todo el país, todavía tendrían que pasar 20 años antes de que los checos se quitaran el yugo de la dominación comunista y cumplieran la promesa de aquella mañana en Praga, el 21 de agosto de 1968. Julio 20 de 1969. Un pequeño paso para el hombre. El 20 de julio de 1969 fue una de las fechas más importantes en la historia mundial. 600 millones de personas miraban por la televisión en vivo cómo los norteamericanos descendían en la Luna y daban un enorme paso por la humanidad. El evento cumplía una promesa hecha 8 años antes por el presidente John F. Kennedy, cuando hizo un compromiso con los Estados Unidos respecto al programa espacial. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Un gran paso hacia esa meta había tenido lugar en Nochebuena de 1968, cuando el primer hombre entró en la órbita de la Luna. This is the moon, as no man had ever seen it before. A rugged place of craters, mountains, and vast featureless plains.
70 miles above this uninviting yet so sought-after world, astronauts Frank Borman, James Lovell, and William Anders orbited in Apollo 8, looking coolly down on a scene they factually described as like plaster of Paris. 7 días después, y a 800.000 kilómetros hacia lo desconocido y de regreso, los 3 heroicos astronautas regresaron a salvo a la Tierra. El 18 de mayo, despegó el Apolo 10 con 3 valientes exploradores, Safford, Jones y Cernan. Su misión era preparar el camino para que el hombre pusiera un pie en la Luna, tocar la puerta del vecino sin entrar. In Apollo 10, nicknamed Charlie Brown by the 3 astronauts, they swooped low over the lunar surface. Then, the boldest experiment of all, as the lunar module, affectionately known as Snoopy, flew to within 9 miles of that rugged planet for man's closest look at one of the keys to the mystery of the universe. Más de 1 millón de espectadores, incluyendo la prensa y celebridades, se reunieron en Cabo Kennedy para ser testigos del lanzamiento del Apolo 11 y el inicio de la mayor aventura del hombre. The men setting out on this fantastic journey are called Neil Armstrong, Michael Collins, and Edwin Aldrin. They are names which will have their places amongst those of Earth's greatest explorers. The difference is, the moon is their uncharted continent. The time had almost come. Neil Armstrong, 38, married with 2 sons, was, God willing, to be the first man on the moon. Mike Collins, 38, married with 2 daughters and a son, would stay in orbit. Buzz Aldrin, 39, married with 2 sons and a daughter, was to be second man on the moon. The countdown had reached its 0 climax. Go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Mientras los astronautas se dirigían a su lugar en la historia, la nueva tecnología permitió que el mundo mirara en vivo lo que pasaba. Las señales de video eran enviadas a través de 400.000 kilómetros en el espacio hasta la Tierra. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 20, down a half. 30 seconds forward, straight shadow. 30 seconds forward. These indeed were tense and dramatic moments as the lunar module came into land, avoiding a deep crater and swooping down towards a safer landing site. The film camera was pointing out of the LEM's right-hand window. And with only a few feet to go, lunar dust was clearly seen spraying up, disturbed by the rocket thrust. This was the moment of touchdown. I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. This is the century of discovery, and surely this is the story of the century. In a place known as the Sea of Tranquility, had begun the quest for the stars. Epílogo. El alunizaje norteamericano dio un fin triunfador a una de las décadas más violentas y turbulentas en la historia. Al dar paso a los 70,
La guerra en Vietnam seguiría adelante y los Estados Unidos se dividirían respecto a este tema. Eventualmente saldrían de Vietnam, dando lugar a la caída de Saigón. Habría más problemas en Medio Oriente, con un conflicto árabe-israelí empeorando constantemente y la toma de rehenes norteamericanos en Irán. Una década que sería testigo de un escándalo presidencial y un llamamiento a cierre nuclear. Los 70 centrarían la atención de muchos temas delicados de fines del siglo XX.